Voy a presentar a Eder Danae Pozo Soto, que es egresado de la licenciatura en Pedagogía de esta Casa de Estudios, la Universidad Pedagógica Nacional. Él egresa en la generación 2007-2011. Está actualmente realizando su investigación para la realización de su tesis sobre la línea de familia y comunicación en el adolescente, y el día de hoy pues, nos va a trabajar lo que es la intervención psicopedagógica para asesorar a padres de familia con hijos adolescentes. Pues le cedo la palabra. Bueno, antes que nada me gustaría agradecer mucho la invitación que me hicieron los profesores para que sigan abriendo sus espacios a los estudiantes de esta Casa de Estudios. Además de presentarles, bueno, más que nada aquí van a hacer algunas consideraciones que están saliendo a flote a partir de la investigación que he estado realizando con los padres de familia y los orientadores, en donde hemos descubierto pues algunas cosas interesantes que tendrían que ver más que nada con el tema de la familia y la comunicación con estos sujetos adolescentes. Antes que nada quiero dar como un marco general, no sé si está la persona que pueda dar clic ahí en el documentito. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos en primer momento sobre la intervención psicopedagógica trabajada desde la orientación educativa? Bueno, primero, antes que nada, hay que señalar por qué es que se llama y se define intervención psicopedagógica. Y un papel muy importante aquí es porque se ha relegado mucho el trabajo del orientador justamente a trabajar más la conformación de los sujetos hacia el trabajo y hacia la formación de sujetos que estén produciendo. Pero uno de los campos más importantes de intervención que tiene el orientador justamente es el desarrollo socioafectivo que pueden tener los estudiantes. Ya veíamos en la sesión pasada con la doctora que tenía mucho que ver este tema sobre la violencia con el contexto familiar, ¿no? Y justamente Álvarez Rojo pues nos señala que bueno, la labor primordial que tendría que tener también la orientación pedagógica es justamente el desarrollo de esos espacios socioafectivos para que tengan como estructuras de trabajo firmes los sujetos que las van a relacionar. Entonces, en esta idea y en esta lógica que están trabajando los orientadores, estamos tomando más que nada el modelo que es ecológico, que intenta comprender a los sujetos a partir de esta concepción como triádica, ¿no? Que es la biopsicosocial. Entonces tenemos aquí que la intervención psicopedagógica atiende principalmente los espacios de conformación tanto psicológico como biológico y como sociológico, que en su conjunto constituyen cualquier espacio de formación o de educación, sea este formal, informal, dentro de la escuela, con los amigos, ¿no? En grupos más amplios. Siguiente, por favor. Para mí, al menos hasta ahorita como está apareciendo el trabajo del orientador, es muy complicado de tratar de definirlo, porque el orientador, a pesar de que tiene un escritorio, un lugar físico dentro de la escuela, también tiene una serie de actividades que tienen que ver con la mediación, capacitación de los profesores, con la capacitación de los estudiantes, con, ahora ya se está dando también la materia de educación en valores, ¿no? Que le están llamando por ahí. Entonces el orientador aparece más que nada como en una tremenda carga de trabajo que tiene que realizar, pero al mismo tiempo también aparece como un mediador entre las demandas escolares y las necesidades de los sujetos, porque la institución propia va a tener una serie de requisitos y reglamentos que justamente lo que va a hacer es de alguna manera provocar alguna molestia en los alumnos, ¿no? Y los alumnos tienen ciertas necesidades como el no querer estar presente en la clase, que justamente van a ser lo que va a llevar a que haya un conflicto entre esta institución y lo que no, como este espacio de contención. Por ello es que nosotros al menos tratamos de comprender en esta investigación cómo es que el orientador logra realizar sus prácticas, ¿no? Y en ese sentido lo que tiene que tratar de hacer es más lograr la conciliación de ambas partes, porque justamente hay reglas que en la escuela no deberían de existir o que son innecesarias, pero de todas formas se aplican, y que a lo mejor si nosotros consensuamos entre los usuarios y la institución, pues esto se puede llevar a un mejor término que haya un conflicto con el estudiante y vaya a salir de la escuela. Para ello entonces tenemos que el orientador necesita construir justamente un recurso teórico, porque uno de los problemas que he estado observando en la mayor parte de las entrevistas con los orientadores es que ellos están trabajando mucho desde el aspecto psicológico, ¿no? La mayor parte de las herramientas que tienen son baterías psicológicas, que es la entrevista,
pero no tienen, vaya, medios pedagógicos como para poder trabajar con todas estas necesidades. Entonces, por ello, pues uno de los requerimientos que tendría la intervención psicopedagógica sería justamente que este orientador se forme y se instruya en esta perspectiva biopsicosocial. Ahorita les voy a plantear un poco más por qué. En este sentido, cuando nosotros contemplamos al sujeto desde esta forma, lo estamos trabajando desde una forma holística, es decir, completa, donde estamos tratando de aterrizar tanto las necesidades biológicas, su desarrollo, como el cognitivo, como también las necesidades y ejecuciones sociales que él pueda tener ante los demás, en particular con esta. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que tendría que hacer justamente el orientador para tratar de hacer este trabajo? Pues llevar a una reflexión todo esto que ya se tiene sobre lo que tenemos, ¿no? Lo que ya está construido y las posibilidades de lo que él puede hacer para tomar entonces una decisión y construir, ya no construir reglas o normas o establecimientos que no tengan un sentido, sino que para todos los que están inmersos en este campo de trabajo tengan un porqué y una razón de existir. ¿Cuál es el propósito? Bueno, pues sería facilitar los procesos que permitan a los sujetos justamente desde lo educativo, y es aquí donde entra muy fuerte la parte pedagógica, y que ellos puedan modificar su espacio y su contorno social, ¿no? En este sentido, bueno, el primero que vamos a abordar en esta ocasión, o al menos en mi trabajo, es la familia, porque yo lo veo un poco más significativo todavía que el escolar, y además es en donde justamente se crean la mayor parte de los problemas que generan violencia u otras conductas dentro de la escuela. Por favor. Entonces aquí vamos a hablar de la familia como institución. Uno de los primeros problemas que me enfrenté al hacer este trabajo es tratar de conceptualizar a la familia. ¿Por qué? Porque la familia tiene muchísimas aristas, ¿no? Ha sido tratado desde diversos enfoques, pero en particular sucede que están como muy metidos en que ya está instituida, ¿no? Y entonces, ¿qué queremos decir con esto que es una institución? Pues no es otra cosa más que el que permita la palabra, desde el concepto, una serie de objetos de pensamiento. ¿Qué quiero decir con objetos de pensamiento? Bueno, que brinda a los sujetos un soporte para que ellos puedan construir más adelante otros objetos de pensamiento. No sé si aquí me explico, tiene más o menos una duda, o lo ahondo ya tratando de explicar con los tres temas, ¿no? En este sentido, bueno, aparece como institución tanto psicológica, social y biológicamente, que son las tres aristas que más aparecen en todos los discursos de la construcción familiar, porque primeramente es biológica, porque la familia, si bien en un principio es la que da el origen a los sujetos desde su nacimiento, también es la encargada de dar protección, alimentos, cuidado y de transmitir toda esa serie de recursos que el niño necesita para crecer. También es, en este sentido, psicológica, porque la familia se instala de alguna manera otorgando modelos y patrones de comportamiento a los sujetos que educan. Y con modelos no lo vamos a dejar solamente como el sencillo de que es el padre y es el ejemplo del hijo, no va nada más por ahí. Es decir, lo primero que se le presenta al niño es lo que va a conocer, que él va a dar como verídico, ¿no? Que después, bueno, en la adolescencia, a través de una serie de procesos, vamos a encontrar que se da de una forma diferente y que hay algunos conflictos que voy a explicar más adelante. Y socialmente, bueno, aquí yo creo que sí tiene muchísimo más peso la familia, porque no solamente es la encargada de crear seres sociales positivos, ¿no? Sino también de mantener la economía, porque sigue creando seres productivos que puedan seguir produciendo bienes, ¿no? Y también de mantener vínculos sociales, que esta sería la parte importante de toda la tesis, ¿no? Es decir, cómo se dan los vínculos sociales dentro de este contexto familiar y cómo se repercuten y se representan o se repiten o se reforman en la escuela, y en particular con los adolescentes. El siguiente, por favor. Y de aquí pasamos, bueno, a alguna serie de condiciones que ya ha estado cubriendo esta institución familiar, que como lo mencionaban hace rato, bueno, la carga de trabajo, los diversos problemas que se están presentando, la modificación de los estratos sociales, la diversificación del trabajo. Por ejemplo, antes las mujeres no salían tanto de casa y eran las encargadas de los hijos, y ahora ya no. Bueno, pues a eso también le tenemos que agregar los avances tecnológicos que ya se están presentando para que las familias se puedan construir de otra forma. Y esto es muy importante porque algo que sucedía con las entrevistas en los orientadores es que muchos de los alumnos con los que ellos trabajan consideran que no tienen familia, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen esta estructura idealizada sobre un padre, una madre y los hijos, ¿no? Pero que en realidad
pues viendo los avances que se ha tenido también jurídicamente, en realidad ya entran dentro de una estipulación como familia. Y bueno, entonces encontramos que tenemos tipos de familia monoparentales, que son aquellas donde solamente existe uno de los padres, ¿no? Ya sea el papá o la mamá, o alguien que funge como el padre, pero en esta perspectiva por lo menos sí lo marcan más biológicamente, es decir, tiene que haber una consanguinidad. Los biparentales, que es el modelo más expresado en la sociedad, donde están ambos padres, ¿no? Que ahora ya se está hablando incluso de las familias del mismo sexo, ¿no? Donde los padres tienen el mismo género. También hablamos de padres con vínculos genéticos, que aquí puede ser inclusive, por ejemplo, hasta que la madre haya decidido ser madre soltera, pero a través de una donación de esperma o de un trabajo con óvulos, siempre y cuando se mantenga un vínculo genético propio con el hijo. Sin vínculos genéticos ya se está hablando mucho más de esto, que tiene que ver con toda la situación que se presenta de la necesidad de que los padres no tengan como esta legislación rígida que tenía la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, de considerarse familia, y no jurídicamente, que ya pueden ser familias, grupos de amigos, por ejemplo, donde a lo mejor sea el representante legal de alguno de los adolescentes, un primo o un tío que no sea necesariamente el pariente, o un amigo que se haya hecho cargo de ellos, que haya sido adoptado. La inseminación artificial, bueno, ya comenté un poco al respecto. Ahora también se habla de la subrogación de vientre, que es algo que antes no se hablaba y que ahora ya se está dando mucho también, que por ejemplo las mujeres pueden, ¿no?, recurrir a tener una renta de un vientre, un alquiler de un vientre para poder tener hijos, y que aún así se sigue considerando dentro de la familia, inclusive en algunos lugares hasta la persona que dio, ¿no?, siempre y cuando no quite su nombre del papel en el documento donde la ampara como la madre biológica. Y las familias reconstituidas, que yo creo que en la actualidad son las que más se están observando, ¿no?, que son todas estas que a través de un divorcio, un fallecimiento, la pérdida de alguno de los padres o una familia, se empiezan entonces a organizar de manera diferente. Entonces ya no tienes un papá y una mamá, sino que ya también hasta un padrastro o una madrastra, y tienes, ¿no?, hay toda una diversificación de escenarios que se pueden dar. Inclusive hay quienes tienen hasta grupos familiares más extensos que eso. Y bueno, a partir de eso también es que encuentro la legislación social que establece, ¿no?, que ahora el INEGI en el 2006, no he revisado el del año pasado, pero bueno, ellos manejan el concepto ya de familia como los hogares, que esto es muy importante para nosotros como orientadores, porque de alguna manera nos vamos a enfrentar a estas demandas en un futuro. Ya no nos vamos a encontrar con que sea el hijo de la señora con el señor, ¿no?, sino que puede ser que sea el hijo de los dos señores. Y eso obviamente va a tener una repercusión muy diferente en el estado anímico, en la forma de construir sus significados de los adolescentes, ¿no? Porque puede haber más ataques, porque puede haber un nivel de incomprensión. Por ejemplo, con los adolescentes pasaba algo bien curioso. Yo les pasaba una serie de imágenes donde para mí todos eran familias, dados estos modelos, y aunque ellos tuvieran un papá y un perro nada más, ellos no consideraban que tuvieran familia, ¿no? Entonces decías, ¿por qué es tan importante que ellos tengan la idea de que tienen familia? ¿Por qué? Por justamente todo lo que dijimos. A todo esto que fue biológico, psicológico y social, le tenemos que dar todavía una parte como significativa y de pertenencia. El sujeto necesita sentirse perteneciente a, ¿no?, sea un grupo de amigos que haya optado por decirle familia, pero es su familia, ¿no? Entonces, a partir de ello, bueno, pues el INEGI, ellos hacen como esta comparativa, y ellos hasta inclusive meten a la niñera dentro del modelo familiar, y ya lo consideran un hogar ampliado o compuesto, ¿no? La que sigue. Y bueno, entonces aquí ya tenemos como un poquito más el meollo del asunto de este tema, que tendría que ver con el adolescente. Y esto es bien importante entrelazarlo con el tema anterior, porque uno de los conflictos más grandes que se está presentando entre los padres de familia con los adolescentes es que ya no tienen la misma referencia vivencial, ¿no?, de entrada. Ya no ven los adolescentes, por ejemplo, la familia como antes. Ya quieren tener relaciones más abiertas, ¿no?, los amigos cariñosos, todo este tipo de cosas, pero que en términos de crear vínculos afecta de alguna manera, ¿no?
Yo, por ejemplo, preguntaré aquí, si alguien después quiere comentar alguna vivencia o algo, cómo es, por ejemplo, cuando los abuelos se encuentran de repente con estas formas de organización familiar que ya quieren hacer los adolescentes, de vivir en unión libre, ¿no? Y ni siquiera en unión libre, ya ni siquiera haciendo el trámite de alguna legislación por ahí. Pero bueno, encontramos que también el adolescente está constituido por estas tres partes: la psicológica, la biológica y la social. Y en el aspecto biológico, bueno, pues encontramos que mayormente sucede durante la pubertad. Hay que separar el concepto de pubertad, adolescencia. ¿Por qué? Porque la pubertad justamente tiene que ver con todo este desarrollo cognitivo que se va a dar por la modificación del cuerpo, por los cambios hormonales, por las nuevas necesidades, ¿no? Por el crecimiento, que va a llevar al siguiente, por favor, al factor psicológico, que va a transformar justamente los marcos de referencia que tiene el adolescente. Y en este sentido, pues bueno, él va a tener una serie de interacciones y conflictos que no van a parecer naturales para los padres, pero que nosotros desde el campo de la escucha de la orientación tenemos que tratar de entender por qué es que se dan esas modificaciones. Una muy importante va a tener que ver con la social, que va a estar en cambio constante y variable, porque el sujeto nunca es estable, ¿no? Siempre está cambiando, creando nuevas identidades, nuevas construcciones para vivir, y en ese sentido pues va a estar mucho en el sentido de autonomía. Entonces el mayor problema de los adolescentes va a ser la consideración de que ellos necesitan su espacio, su libertad, pero no solamente se quedará en el espacio social, sino también va a estar fincado en un espacio de autonomía, de romper todos los referentes que ya tenía desde la familia, y va a tratar de cuestionar todo, porque su propia necesidad de crear identidad va a jalar a que él haga esas acciones, ¿no? Y muchas de ellas pueden ser definitivamente violentas, ¿no? Y bueno, una de las propuestas que yo hice con los orientadores y que les pareció muy interesante es que nosotros, como desde el campo de orientación, tratemos de comprender estas interacciones que se viven dentro de la familia, a partir primero de construirles a los padres de familia inclusive y a los adolescentes un concepto de familia que les permita aterrizar este sentido de pertenencia, para que no sea, no me importa lo que le pase a mi hijo siempre y cuando venga a la escuela, que es mucho el discurso que tienen los padres, ¿no? Sino que también ellos puedan verse dentro de ese lugar del papel de los padres, porque también otro concepto que tienen muy seguido los padres de familia es que soy amigo de mi hijo, y en realidad, o sea, tú eres su padre, tú le tienes que dar contención, le tienes que dar límites, le tienes que dar ciertos apoyos, pero no puedes ser su amigo. Puede ser un lugar de escucha donde pueda recurrir, que no te tenga miedo para hablar contigo, pero no necesariamente un amigo, porque de entrada un amigo pues es alguien de tu misma condición, y el padre siempre va a tener una condición de poder por encima de los hijos, ¿no? Desde el mantenerlos dentro de la casa y otorgarles permisos y dinero. Y bueno, aquí tenemos que para mi tesis yo ocupé este modelo de organización para presentar más que nada cómo que ellos consideran su hogar. Si se dan cuenta, lo que estamos preguntando es quiénes viven en tu casa. Entonces preguntamos a partir de cuántas personas son. ¿Por qué? Porque esto requiere que justamente si la familia es muy extensa va a haber una disminución pues muy interesante en el nivel de atención que puedan presentarles a los demás, ¿no? Y en especial a los hijos. Y también en el número de personas que están viviendo en la casa, que tiene que ver con la necesidad económica que tengan que cubrir los padres o las personas que estén manteniendo ese hogar. Y entonces también preguntar un poco acerca de la escolaridad, porque fíjense que aquí pasó algo curioso. Mi tema es de comunicación, y los padres que tienen una escolaridad muy alta conceptualizan estos problemas de comunicación a partir de que no hay entendimiento, y el entendimiento en términos de que ellos no hacen lo que yo quiero que hagan, pero no hay un espacio de escucha. Y las personas que tenían, bueno, un nivel educativo básico estaban como más abiertos a dialogar, ¿no? Ya no había tanto ese conflicto por quién tiene la razón. Sí había porque quién te está dando las órdenes, cómo las estás tomando, pero estaban más presentes en la idea de que sí tenían problemas de comunicación. Y bueno, también aquí anotamos un cuadrito que se va a hacer como contraste con el que va a seguir, que tiene que ver con los comportamientos.
Aquí decidimos hacerlo relativamente hacia los padres, porque a mí me parecía curioso que los padres eran los que consideraban que no tenían problemas de comportamiento con los hijos fuera de los que presentaban en la escuela. O sea, para ellos el núcleo de problema es la escuela misma, no es la casa. Entonces, a partir de preguntarle, bueno, ¿qué tipo de comportamientos son los que tiene tu hijo? Y después contrastar con las acciones que ellos tienen o con las formas que ellos tienen de interactuar con sus hijos, podemos construir un discurso que nos permita trabajar con los padres en términos de acercar nuevas formas de comportamiento y a lo mejor modelar nuevas conductas. Que sea aquí a partir de la reflexión propia de los padres, eso es muy importante, porque nosotros podemos decir, para mí es correcto que tú le llames la voz al hijo, pero no estamos dentro de ese contexto familiar donde son 7. ¿Sí me explico? Entonces ellos tienen que tratar de consensuar y de reflexionar sobre las mejores prácticas y las que les convienen a su contexto, específicamente el familiar, y que después se puedan trasladar al escolar. Por ejemplo, cuando estaba haciendo esta serie de entrevistas me pareció muy curioso que una de las adolescentes que se acercó con el orientador le decía que había ido por un reporte porque el maestro no quería que estuviera con aretes dentro del salón. Y el orientador, en lugar de gritarle, de darle el reporte, le dijo, bueno, te voy a pedir un favor, quítate los aretes. Y la chica justamente lo que agarró y dijo, bueno, es que así se piden las cosas, no a gritos. En charla con la chica ya fuera de las clases, pues ella más o menos me dio a entender que lo que más se hacía en su casa era gritar. Entonces ella lo ve psicológicamente como una imposición, ¿no? Entonces adecuar justamente eso, detectar cómo es el comportamiento de la familia para después tratar de acercar herramientas con las que ellos puedan trabajar. El que sigue, por favor. Justamente estos son los comportamientos que con más se pueden mostrar inclusive en estudiantes de secundaria, ¿no? Partiendo de que tienen una ligera depresión también por los cambios hormonales, por todo este tipo de cosas que se les presentan en la pubertad y que tiene también que ver con sus problemas sociales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que aquí es bastante claro, nada más lo que preguntamos es con qué frecuencia los padres lo perciben, que aquí me parece curioso que en el estudio muchos padres decían que nunca veían llorar a sus hijos. Yo decía hasta ahí, bueno, pero ¿qué onda, no? También ahí hay un problema, como que nunca has visto llorar a tus hijos. También sería bueno y rico, interesante que ustedes vieran por qué lloran sus hijos y cómo lo están haciendo, ¿no? ¿Qué les duele? La que sigue, por favor. Y bueno, ya nada más como consideraciones finales acerca del trabajo del orientador a partir de esta postura, es que bueno, en el proceso de orientación de los padres hay que tener en cuenta justamente este diagnóstico, tratar de aterrizarlo lo más posible al contexto particular, que es una tarea muy grande porque los maestros en realidad tienen muchísima carga de trabajo con todo lo que les pide la escuela, con todo eso, pero que en mucho sentido esto minimiza la carga de trabajo que ellos tienen, porque si soluciona la mayor parte de los conflictos fuera de la escuela, pues bueno, en la escuela ya serán mínimos los que se puedan prevenir, ¿no? Y tomando en consideración las características particulares de cada núcleo familiar. Aquí hay que tener mucha escucha, porque a veces también los padres confunden la autoridad con el autoritarismo, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo te permita hacer que yo te mande a hacer, ¿no? El orientador también debe ampliar las posibilidades de interacción de los padres con sus hijos, dialogando con estos sobre las causas, las implicaciones e interrelaciones de sus conflictos y acciones. Esto quiere decir que los orientadores tienen que tratar de hacer ver a los padres de familia y a los alumnos inclusive cuáles son las interrelaciones de esas formas de interactuar. ¿Por qué interactuamos de esta manera? No es solamente porque yo así sea, sino porque hay una serie de secuencias de actos que pueden estar arrojando hacia esto. Mucho de ello tiene que ver con que los padres de familia a veces toman el modelo de trabajo que tenían los papás porque era el más próximo que tenían para ser papás. Entonces van a tener las mismas reglas, limitaciones que tenían los abuelos, y que justamente viendo toda esta conformación social que ya están viviendo los adolescentes hoy en día no se puede aplicar de la misma manera. Ya que sigue, por favor. A partir de ello, bueno, los orientadores podemos crear propuestas de trabajo que aterricen de manera significativa y con una filosofía y una conceptualización teórica accesible a los padres. No les vamos a venir a hablar de Ausubel, ni les vamos a venir a trabajar de Piaget, se los tenemos que digerir.
cómo de la mejor manera que sea, de la forma en donde suceden los problemas y los conflictos en el momento que suceden. A lo mejor, por ejemplo, hacer técnicas como el sociodrama, ¿no?, que permite rescatar muchos de esos elementos que ellos tienen en la vida cotidiana y que no ven, y después hacerlos, ¿no?, reflexionar respecto a ello a un grupo de padres. Es muy difícil llegar a un grupo de padres grande, pero si hay interés de los padres, muchos de ellos sí asisten. Interés y tiempo, porque también esa es otra limitante. Y bueno, es obligación de nosotros como orientadores capacitarnos continuamente ante las modificaciones de la sociedad, porque repito, esta es continua y cambia constantemente. Lo que hoy se llamaba verde, mañana puede ser de otra forma, y nosotros tenemos que tratar de comprender ese mundo donde viven los adolescentes, porque pues nosotros ya estamos pasados de moda. Entonces, acercarnos a ellos de la manera en que ellos se pueden entender y de un lenguaje significativo que les aterrice a ellos. Y eso sería todo, no sé si hasta ahí. Agradecerte este trabajo que tú estás realizando, compartir con nosotros, y es un gusto tener un egresado aquí en estos foros. Para nosotros es muy importante que los alumnos, los egresados, participen en esta serie de eventos que se realizan en la universidad, como una forma no solamente de participar en lo que estás haciendo, sino de aprender, ¿no?, de estar aquí y todo lo que pueda dar la situación. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, adelante.